Este día vamos a hablar sobre qué es la situación ecológica de la sociedad. Y bueno, para ello vamos a hablar un poco sobre la cuestión histórica de la ecología. Lo primero es que la historia de la ecología es bastante reciente a comparación de otras disciplinas. No tiene ni siquiera 200 años de antigüedad. Pero a pesar de ello, la historia nos remonta al siglo XIX y más específicamente en 1869. En el año en el cual el alemán Ernst Haeckel introdujo el término okolie, el cual deriva del griego okios, que significa hogar o casa, y logos, estudio, entendiéndose por ecología el estudio del hogar y de un mejor modo para gestionarlo. Bueno, actualmente el señor Haeckel es considerado como el padre de la ecología, o por supuesto el fundador del término, aunque la historia de la ecología se remonta a la antigua Grecia en realidad, ¿verdad? Bueno, desde tiempos inmemoriales, el hombre siempre se ha visto interesado en conocer el medio que lo rodea. Las entrañas o las poderosas fuerzas de la naturaleza, los diferentes animales y especies de plantas que habitan junto a él. Entonces, los inicios de la ecología se crearon allí, con las primeras tribus del mundo, que dependían 100% del entorno natural, que logran sobrevivir. Y entre ellos, cazaban, recolectaban frutos, pescaban, entre otras cosas. Para hacer todo esto, necesitaban conocer los animales, las plantas y el medio que los rodeaba. Más tarde, también a medida que la raza humana va avanzando, desarrollaron la agricultura, así como la ganadería, tareas que llevaron a que el hombre tuviera que aprender más acerca de los animales, las plantas, el clima, entre muchas otras cosas. Encontramos también que los primeros estudios ecológicos surgen sobre 1521 y 285 a.C., cuando el filósofo Teofrastro comenzó a estudiar la forma en que diferentes organismos vivos interactuaban con sus medios. Más tarde, ya en la época de la Revolución Industrial, en los comienzos de 1800, Lamarck comenzó a hacer un claro relacionamiento entre los organismos y sus mecanismos de supervivencia, de acuerdo a la adaptación que tenían en el ambiente cambiante donde vivían. El señor George Jackson, más tarde, en 1811, fue el primero en utilizar la palabra exicología, la cual definía lo que hoy sería el estudio entre los organismos y su medio, teniendo en cuenta importantes factores como la naturaleza del lugar donde viven, temperaturas promedio, iluminación del ambiente, así como la interacción que tenían con otros organismos del ambiente. Siguiendo con el estudio de los organismos, Mendel posteriormente observó que las características que eran heredadas no se mezclaban en los organismos, sino que permanecían totalmente distintas. Darwin, el famoso naturalista británico, propuso más tarde la selección natural, según la cual ciertos organismos logran tener mejores habilidades, esto lo vamos a decir como la parte de la evolución o evolutivo de cada ser humano, que otros para sobrevivir y reproducirse posteriormente. Más adelante, se trasladó toda esta evolución a la industria automovilística, con la invención del coche moderno con Henry Ford, quien se propuso llevarlo en masa a cada lugar del mundo, cosa que logró. Con ello aumentó aún más la emisión del CO2 y la contaminación tal como la conocemos hoy en día. Bien, desde la década de 1950 y 1960, se ha comenzado a considerar que la ecología como una de las ciencias más fundamentales para el mundo moderno. Esto es debido a la masiva destrucción y el daño que realiza el ser humano en su medio de vida. Entonces, con esta parte sobre la historia de lo que es la ecología, pues vamos a responder algunas preguntas necesarias, como que ¿quién introdujo el término de la ecología?
Al inicio, explicaba yo que la ecología, a pesar de que no tiene mucho tiempo de históricamente presencial, sí se tiene mucha información acerca de todo el proceder de lo que hoy conocemos sobre lo que es la ecología. Entonces, ¿quién introdujo el término en realidad de ecología? Fue este señor Henkel, quien se conoce como el padre de la ecología. Ahora, ¿en dónde se crearon los inicios de la ecología? Pues posteriormente veíamos que los inicios de la ecología entran con las tribus. Al querer, pues, como algunos estiman que es una cuestión muy natural el hecho de que queremos conocer la parte que nos rodea, el medio ambiente en donde nos desenvolvemos, ya toda esa curiosidad del ser humano por querer conocer todo ese ambiente, toda la forma de cómo, y bueno, las primeras, son pocas las que se mantienen, pero podemos decir de que hay algunos todavía tribus presentes, pero son en las tribus, en estos grupos, en donde decía 100% que viven del ambiente totalmente natural, ¿ya? Sin ningún tipo de cambio o alteración, que se conoce que son los inicios de la ecología. Ahora, definiciones de lo que es ecología. Pues vamos a leer que el estudio, una definición de ellas es el estudio de las relaciones de los organismos o grupos de organismos en su medio, o la ciencia de la relación que ligan los organismos vivos en su medio. Esa es una definición. Hay también esta otra que la menciona Gordon y Nesbet, que es una disciplina de la biología que trata con la interacción de los organismos vivos con su medio ambiente. Linkens, en 1992, ¿vean?, habla también sobre propone una definición sobre qué es el estudio de los procesos que influyen en la distribución y abundancia de los organismos, las interacciones entre esos procesos y las interacciones entre los organismos o los fluidos, material y energía. También Onlund, en 1971, un poco más antigua, pero habla sobre qué es el estudio de la estructura y la función de la naturaleza, o más sintéticamente el estudio de la economía de la naturaleza. También habla la Sociedad Ecológica de América, entre 1915 y 2003, para ubicarnos en ese momento, de que la ecología es una disciplina científica que examina las relaciones de los organismos en su medio ambiente pasado, presente y futuro. Estas relaciones incluyen las respuestas fisiológicas de los individuos, la estructura y la dinámica de las poblaciones, las interacciones entre las especies, la energía de los ecosistemas. También la ciencia Dajos-Roger, ¿ya?, dice que es la ciencia que estudia las condiciones de existencia de los seres vivos y las interacciones de todo que existe entre estos seres vivos y sus medios por otra parte. También J.C. Kers, en 1978, habla que es un estudio científico de las interacciones que regulan la distribución y la abundancia de los organismos. Ahora, todas estas definiciones tienen elementos en comunes y he querido traer a muestra este diagrama para comprender todos estos elementos que ellos hablan, esta relación, esta vinculación, esta interrelación entre algunos aspectos. Y entonces podemos decir que la ecología es el estudio de ecosistemas. Y estos ecosistemas constan de elementos abióticos. Algunos ejemplos de estos elementos son la radiación solar, el suelo, la salinidad, el oxígeno, la temperatura, el dióxido de carbono, el agua. Estos son algunos elementos abióticos.
También consta de elementos bióticos. Estos elementos ¿ya? tienen que ver también con que están organizados en parte de los individuos, las poblaciones y las comunidades. Y estos son clasificados también como bacterias, protistas, hongos, plantas y animales. Esto suena un poquito ya más familiar quizás con aquellos tipos de definiciones o aquello que tiene que ver con el medio ambiente o los reinos que nos mencionan en esta clase de medio ambiente, pero que vamos a encontrar que hay una vinculación clara de la ecología con el medio ambiente, pero estamos hablando de dos cosas que tienen relación pero son distintas. Y ya les voy a explicar por qué. También es necesario ¿ya? conocer los enfoques de la ecología. Hay un enfoque, ¿ya? que es el enfoque funcional, que habla que estudia las relaciones ¿ya? dentro de los ecosistemas. Identifica y analiza los problemas dentro de las poblaciones y las comunidades. Desde este enfoque, el ecosistema es la unidad de funcionamiento en que todos los elementos los componen e interactúan entre sí. El deterioro de un ecosistema repercute, por tanto, en que todos los seres vivos que lo componen y viceversa. Este es el enfoque actual de la ecología. Los enfoques es necesario, digamos, como conocer, esta es la perspectiva de la cual la ciencia, la disciplina, se plantea todo tipo de teorías. ¿ya? El enfoque es como el medio que ayuda a poder entender, a comprender las teorías que se van desarrollando de esa disciplina. Y en este caso, menciona que este enfoque funcional ya es el actual en la ecología, pero también está el enfoque evolutivo, y este dice que estudia las razones por las cuales la selección natural ha favorecido a lo largo de la historia ciertas adaptaciones específicas que han originado a los organismos actuales. Este enfoque es el enfoque que presenta Charles Darwin en El origen de las especies. Quizá si hay algo que es muy quizá reconocido o ampliamente pues recordado quizás es el enfoque evolutivo. Quizá por mucho tiempo creo yo que se orientó este enfoque en parte de este sistema de la ecología. En el enfoque descriptivo. Este es uno de los primeros enfoques de la ecología. Describe los grupos de vegetación y los animales del planeta y sus relaciones entre sí. Parte del ser vivo como la unidad de estudio. Entonces, este es otro enfoque. Y digamos, estos tres enfoques han tenido como su, a pesar de que el enfoque funcional nos dice que es el enfoque actual de la ecología, los tres prácticamente funcionan dentro de este mecanismo de lo que es la ecología. ¿Ya? Estos enfoques, como les decía, son parte que nos ayudan a comprender todo tipo de relación que tienen todos estos elementos, como les explicaba anteriormente sobre qué era la definición de ecología, pero todos estos tienen los perciben desde diferentes formas. Entonces, estos enfoques nos ayudan como a visualizar este amplio panorama de todos estos elementos, porque digamos, los elementos bióticos, que mencionaba, los elementos abióticos o elementos bióticos, son necesarios ¿ya? Y muy amplios para toda esta rama de lo que es la ecología. Y todos estos elementos forman parte de las teorías a conocer o a tratar sobre la ecología, pero también se han vuelto parte de los grandes problemas ecológicos. Entonces, ahora, las preguntas o comentarios acerca de esta parte de lo que son las definiciones. Quizás un comentario,
para profundizar más sobre esto, lo importante o quizás hasta el momento que pareciese más pues una clase o un desarrollo de una temática más en el área de medio ambiente, o de biología, de física o de química, en realidad también tiene sus repercusiones en el área social, porque todo elemento, estos elementos que son tan importantes, ¿verdad?, que especifica que tiene que ver con la disciplina o el estudio de la ecología, son parte también del desarrollo de los seres humanos. Entonces, todos estos elementos forman parte de estos grandes sistemas interrelacionados en el área de cualquier individuo o de cada ser humano, ¿verdad? Porque, digamos, todos tienen diferentes experiencias acerca de lo que son en el parte de la ecología. Decíamos al inicio, todo ser humano tiene experiencia, esa indagación de querer conocer todo ese medio que lo rodea, lo hizo desarrollar una disciplina. Y esa disciplina nos ayuda a entender que nosotros también somos parte de ese medio, y ese medio que constituye, que entonces hacemos un sistema mucho más amplio. Y quizás las preguntas que pueden surgir es que si, digamos, una definición, podríamos dar una definición de lo que es la ecología. Y yo al inicio, pues marcaba una con la cual introduje que la definición de ecología sería el estudio de las relaciones de los organismos o grupos de organismos en su medio, o la ciencia de la relación que liga los organismos vivos en su medio. Esto sería como una definición. Y digamos, otra pregunta sería, ¿cuáles son estos elementos importantes de los ecosistemas dentro de la ecología? Pues serían los elementos abióticos y los elementos bióticos, que son, decía que los ejemplos que hay sobre los elementos abióticos, que tienen que ver con el suelo, el oxígeno, el agua, la temperatura, y los bióticos que tienen que ver, que están organizados con los individuos, las poblaciones, las comunidades, y las clasificaciones propiamente de reinos conocidos de bacterias, protistas, los hongos, las plantas, los animales. Muy bien. Entonces ahora, pues desde mi perspectiva, la ecología generalmente es confundida en la sociedad con lo que es la educación ambiental y lo que ésta realiza. Entonces vamos a ver esta diferencia que les comenté en algún momento sobre qué era la educación ambiental, que tiene una relación con la enseñanza en la ecología, y las ciencias de la naturaleza, la biología, la geología, pero va mucho más allá porque tiene de carácter transversal. ¿Y esto qué significa? De que la ecología atraviesa todo esto, que la ecología es mucho más amplio que todos los elementos que podemos, digamos, la educación ambiental parte de la ecología, pero no es que la educación ambiental sea todo sobre ecología. Va mucho más allá, como les decía, de carácter transversal, de modo que se pueden desarrollar actividades educativas en otras materias de carácter científico y técnico, decía Novo en 1996. En otras palabras, es un proceso de formación que permite la toma de conciencia de la importancia del medio ambiente, promueve en la ciudadanía el desarrollo de valores y de nuevas actitudes que contribuyen al uso racional de estos recursos naturales y a la solución de problemas ambientales que enfrentamos en nuestra ciudad, o con ayuda de conocimientos de las interacciones de estos organismos entre sí y su ambiente. Más no que dicho proceso pedagógico, la educación ambiental, sea la ecología misma. Ya les había mencionado un poco antes de eso. Entonces, la educación ambiental es parte de la ecología, pero no quiere decir que solamente sea este proceso
la ecología en sí, sino que es la educación ambiental es un elemento que nos ayuda a conocer sobre ya todo este medio que nos rodea. Ahora, quizás para conocer un poco sobre qué son, pues, este medio, para que lo veamos como un poco más cercano y no tan lejos, porque en realidad hay unos grandes problemas ecológicos a nivel mundial. Y que se traerá a colación el hecho de que también hay problemas ecológicos en El Salvador serios y que compartimos a nivel mundial también, como el cambio climático, que a algunos ha de ser conocido el hecho de que el cambio climático tiene que ver con aquellos cambios de temperatura severa que hemos tenido a lo largo del tiempo, porque es algo muy importante que se monitorea por diferentes momentos. Y entonces se estudia esta parte de cómo el calentamiento de la Tierra influye. Y influye obviamente porque como necesitamos el agua, necesitamos oxígeno, necesitamos alimentos. Entonces, obviamente, si hay cambios climáticos, este cambio afecta todo el demás, todos estos procesos. Entonces, por eso son problemas ecológicos serios. Y aquí obviamente se ve muy palpable, ¿verdad? Desde el momento en que la cuestión alimenticia cambia, ¿verdad? Porque digamos, El Salvador de 1960, 1950, ¿verdad? Que todavía dedicábamos un poco al área de la agricultura. Obviamente nunca tuvimos como la capacidad para poder suplir las necesidades de alimento para la población salvadoreña, y hoy mucho menos, pero sí había mucha más disposición de grano nacional, cosa que actualmente ya no es sostenible, y que también todo esto ha ido afectando a este tipo de trabajo, y también el modo de cómo hemos ido pues degradando aún la calidad de vida. También el alto grado de deforestación de bosques. Y miren que esto está hablando de problemas propiamente ecológicos en El Salvador, y el hecho de que aquí ya la mayoría, hay muchas áreas, por lo menos en el Gran San Salvador, que se toman a la libertad de dar permisos para construcciones y todo esto, o complejos habitacionales y todo, no previendo este gran problema de deforestación. Nos estamos quedando prácticamente sin áreas verdes, sin bosques. En realidad en El Salvador son muy pocos bosques los que tenemos y los que todavía se protegen, porque como aquí a diestra y siniestra hay construcciones por todos lados, y eso, a pesar de que algunos puedan decir que es parte del desarrollo de un país, no siempre quiere decir que sea solo la alternativa para desarrollarse. También el crecimiento demográfico desordenado. Pues claro, ya habría que ver, solo veamos un poco con las estadísticas a nivel nacional. ¿Verdad? Hemos aumentado en años exorbitantemente la población y sigue aumentando, ¿verdad? Prácticamente los nacimientos en El Salvador son alrededor de 10 o casi 15, de 10 a 15 nacimientos por día. Más agreguémosle, ¿verdad?, toda la carga poblacional que ya tenemos. Entonces, claro, y algunos dirían, ay, pero que mire que feo de que ya los tomen como una carga, ¿verdad?, el crecimiento. Pero es que, miren, entre más población habemos, más demandamos, más recursos necesitamos. Y el problema es que no estamos previendo de que la cuestión ecológica en el país se está degradando, y estamos en niveles, pues difíciles de retorno. No estamos renovando nuestros recursos, nuestros pocos recursos que tenemos no los cuidamos, y tampoco estamos viendo por las futuras generaciones que vendrán. Solo veamos el gran problema del agua que tenemos. Entonces,
el crecimiento demográfico desordena en nuestro país se ha vuelto un problema ecológico serio. Por ese gran detalle, entre más población hay, entre más individuos tenemos, ya necesitamos más recursos para que ellos se desarrollen a tener una vida plena, desde que nacen, desde antes de nacer, hasta que llega, ¿verdad?, el momento en que deja su vida, en plenitud. Entonces, sí se necesita mucho recurso. La producción de los desechos sólidos es una cuestión bien agravante porque seguimos pensando que, pues miren, los últimos artículos sobre la cuestión ecológica a nivel mundial hablan que nos llenamos de muchas cosas y a veces no es lo que en realidad necesitamos. Entonces, este cúmulo de cosas hace que los desechos que cada persona realiza sean, pues, doble o el triple, dependiendo, digamos, solo vemos el ejemplo de un hogar, dependiendo cuántas personas viven en una casa, cuánto desecho, pues, sacamos a diario. O hagamos el ejercicio de aprender a categorizar cada desecho que se hace, por lo menos en una casa. El hecho de aprender a filtrar lo que son pues materiales que se puedan volver a usar, los materiales que no se pueden volver a usar, los plásticos, los vidrios, y todo esto es parte de si hacemos una recolección de una semana y vemos todos los desechos, por lo menos en su casa, que se practique este ejercicio, y toda la cantidad de desechos que en realidad, cuánto plástico, cuánto vidrio, cuánto, pues, decía, yo recuerdo que no hace mucho, pero en algunas casas tenían como esta cuestión de tener la paciencia, ¿verdad?, obviamente, y la capacidad, pero también pienso yo que es parte de conciencia, el hecho de clasificar los desechos, y cuando hablo de desechos solo estoy hablando de la basura que sale en la casa, ¿verdad? Estamos hablando que sustraemos todos aquellos que pueden ser todavía beneficiosos y renovarse dentro de la tierra, y aquellos que no. Y los que no, si en realidad nosotros tenemos la capacidad de poder, pues, volver a regenerar esa parte de los elementos de desechos que podemos o podemos reutilizar. Porque yo hace poco me enteré de que el hecho del aceite, aún el aceite de cocina, no debería de tirarse como al lavadero, a la canaleta, a los desagües de las casas, sino que debería de recolectarse, pero el problema es que deberíamos de tener un lugar de tratamiento para ese desecho. Y nuestra producción de desechos es tanta que en realidad aquí nuestras plantas o nuestras recolecciones solo son lugares en donde se va a depositar los desechos. No es que se le esté dando tratamiento a los desechos. Así que por eso esta producción de desechos sólidos, la alta producción de desechos sólidos que tenemos es un problema grave y ecológico en El Salvador. También la producción de aguas fecales. Estas distribuciones de las aguas. Y es que también diría yo que la cuestión de la construcción de los inmuebles, de las casas, ¿vean?, en donde vivimos, el tipo de desagües y todo eso que se hacen son para que salgan en cualquier lado, independientemente si tenemos una fuente de agua potable cerca. Entonces, todo esto se ha vuelto una producción de aguas fecales que van a dar junto con las aguas, ¿verdad?, también potable, se puede decir, las pocas partes de agua potable que tenemos, y se vuelven prácticamente, y entonces hay que tratar todo eso. Recuerden que solo tenemos un lugar, una institución pública que hace este tipo de tratamiento, ¿verdad? Entonces, se vuelve en realidad un problema ecológico serio. También el incremento del parque vehicular, ¿verdad? Toda esta, pues,
decía en la presentación, decíamos también de que Ford, quien hizo los vehículos Ford, ¿verdad? Él tenía una meta y lo logró, llegó a nivel mundial. ¿Quién no conoce un carro Ford? Pero los automóviles son parte de un problema ecológico serio, ¿no? de la capacidad de CO2 que liberan al oxígeno y del cual nosotros tenemos que inhalar todos los días. Y la capacidad vehicular de El Salvador, apenas el año pasado hablaban que estaba casi triplicando la capacidad de la población que hay. O sea, podríamos decir que estamos aumentando la capacidad de vehículos más que la capacidad de personas, pero ese es un problema serio en la cuestión del oxígeno que el cual respiramos todos los días. Pues estos solo son algunos, nada más, algunos. Pues miren, la situación de insalubridad medioambiental, que también tiene un impacto en otras crisis, como les mencionaba, como la crisis económica. Y me podrían decir, ¿y por qué tendrá entonces, y este problema ecológico, por qué tiene implicaciones en la crisis económica? Es que miren, los procesos de producción tienen que ver con todo lo que nos rodea, ¿verdad? Miren, los procesos de producción se han vuelto totalmente diferentes, quizás a lo largo del paso de la historia de todos los seres humanos, ¿verdad? De la humanidad entera, han cambiado. Y lo que pensábamos y yo diría que lo que pensábamos que era como algo tan medieval quizás, o ancestral, o que nos mantenía en retroceso a comparación de otros, o de otro nivel. Ahora decíamos el hecho de que estos procesos de producción sean más benevolentes, que sean más amigables con el ambiente, que recobremos aún raíces en cuestiones de alimentarias que sean mejor para tener una mejor calidad de vida. ¿Y por qué les menciono esto? Porque si no vean ejemplo de ello, la cuestión de los realities en cuestión de comida, no voy a dar nombres para no dar promoción, pero ahora el eje central es que regresemos a métodos tanto en alimentación y en cocción de alimentos más benevolentes, ¿verdad? Que saquemos todos esos métodos que ancestralmente nos dejaron y que son como más acorde a un ambiente mucho más sano. Entonces, véanlo con eso, si no es parte de toda esa crisis económica, porque todos esos procesos, y miren, lo irónico es que supuestamente nos desarrollamos por esta área al pensar que los métodos de producción con grandes maquinarias, que podemos sacar una producción, que podemos hacer latas de comida en minutos, en segundos, y todo esto debería de ser como un desarrollo supuestamente para que tengamos una vida mejor. Curiosamente, todavía hay pobreza. Curiosamente, hay gente que se muere de hambre. Entonces, vean si no es una complejidad y un problema Vean, el hecho de que la ecología es parte de todo va a ser parte de estas crisis. ¿Ve? También la crisis de inseguridad social. Si todo este medio no genera pautas para tener un empleo digno, una sociedad más justa, pues leyes que sean acorde a tener los recursos para poder subsistir y vivir. Y no hablamos, y vean los recursos, y es que aquí también es la visión del hecho de que el recurso solo deba de ser económico, y que es parte de ello. Pero no es solamente eso, sino que los recursos que como país
podemos tener todo este medio ambiente que se nos está degradando y que a veces ayudamos a que se degrade, ¿ya? Entonces, es parte de todas estas crisis. Hasta hablar de una crisis judicial, política. ¿Ven? Entonces, todo esto, como la ecología, hablábamos, que tiene una relación, un conjunto, todo este medio, todo lo que conocemos, ¿ven? Y aunque no nos gusta convivir con el vecino, aunque no me gustan los animalitos, aunque el palito que está enfrente se lo veo bien, pues que no me gusta cómo se mira y todo eso tiene que ver con eso, ¿ya? Todo eso tiene que ver con que un día podemos tener una mejor calidad de vida. Tiene raíces en un grave problema estructural. Vean, ¿cuál es en realidad el problema de esto? El sistema neoliberal que viene aplicando los gobiernos en turno, ¿ya? Y el que está y los que han venido, eso no ha cambiado. Las políticas medioambientales aquí no han cambiado, ¿no? Entonces, el cual no corresponde a los graves problemas, mire, que vive la inmensa mayoría de la población. Ahora, comentario. Si bien somos parte del problema, creo que también somos parte de la solución. Debe de ser un compromiso personal, debe de ser un compromiso serio por parte de cada uno como individuos, y que este compromiso lográramos hacer que nuestro grupo más cercano, de nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra comunidad entera, pudiera entender de que todo lo que nos rodea es parte de nuestro bienestar, ¿ya? Es parte de nuestro buen estado de salud, es parte de nuestro buen estado mental, es parte de nuestro buen estado social, es parte de nuestro buen estado político, ¿ya? Entonces, todo esto que nos rodea, que no solamente son, y que vean qué gran implicación tiene el medio en donde estamos para todo, ¿ya? Y conseguir, y en realidad tener una vida plena. Eso es lo que podría yo comentar. Quizás preguntas que solventar acerca de esta parte es que, pues, algunos problemas serios, ¿ya? ¿Cuáles serían los problemas ecológicos serios en El Salvador? Pues miren, ya hablaba ampliamente de estos problemas ecológicos, y que son el cambio climático, el alto grado de la deforestación de bosques, el crecimiento demográfico desordenado, la producción de desechos sólidos, la producción de aguas fecales, la incrementación del parque vehicular. Todos estos, vean, son parte de los problemas ecológicos en El Salvador. Y bueno, yo a modo de conclusión quería pues fomentar el hecho de que, como bien la ecología, ¿ya?, es una ciencia, una disciplina, ¿ya?, que nos ayuda al estudio de todos los recursos, que tenemos, y hablamos del recurso hídrico, el recurso, hablamos del recurso de tierra, hablamos del recurso de aire, todos estos que son parte de todo lo que usualmente necesitamos, tanto para vivir, para existir, para procrear, para poder tener una vida mejor. Entonces, esta disciplina tiene que ser como parte de nuestro amplio conocimiento, porque podemos ser, como les decía el comentario anterior, si bien somos parte del problema, pero también podemos ser parte de la solución. Yo les quería dejar con una frase que dice, pues bueno, la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Y esto lo dijo Mahatma Gandhi. Ya, ha sido pues un gusto, un placer como siempre, pues desarrollar otra temática más
En algunos de una frase que he colocado en algunos correos, hago y fomento el hecho de que los conocimientos no deben de ser solamente para un momento de la vida, sino para toda la vida. Nos ayudan a obtener, los conocimientos nos ayudan a tener una mejor visión tanto del futuro y del pasado. Así que ha sido un gusto y un placer. Los sigo animando para que, pues bueno, visiten la plataforma durante el tiempo que nos queda. Y si tienen dudas, comentarios, preguntas, pues lo pueden realizar por medio de los foros que están habilitados en la plataforma. Igual les animo para que sigan pues adquiriendo conocimientos, como les digo, no para este momento de la vida, sino para toda su vida. Así que pasen muy buenas tardes.